Muñoz porta 40 anys dedicats al sector hoteler. Va començar el seu camí professional al sector l'any 1977. Evidentment, vosaltres no havíeu nascut, faltava encara 20 anys llargs. Per això, a l'Hotel Hilton de París, i a partir d'aquell moment no ha deixat d'anar evolucionant a través del desenvolupament de diferents i diverses posicions, des de tasques departamentals a la recepció d'un hotel en els seus inicis, el control de gestió o la direcció de projectes, entre moltes altres activitats, fins a assolir diversos càrrecs de director d'hotel tant a França com a Espanya. Més tard va ser nomenat director general de país de l'empresa Hilton i fins a arribar al moment actual on porta la direcció general d'una zona, en aquest cas Espanya, Portugal i França, i per tant només el definiré com ell vol ser definit, com un hoteler. Un hoteler que ha treballat molt, però que no ha deixat de gaudir de la seva feina durant tots aquests anys. Esperem, senyor Muñoz, que ens pugui transmetre, que nos pueda transmitir un poco de esa motivación y de ese entusiasmo que lo ha movido a lo largo de toda su carrera profesional. Y a la vez que nos da alguna indicación, les da alguna indicación de cómo plantear diferentes retos. Ahora mismo me estaba diciendo, ahora que tendría que estar mirando ya hacia atrás, y recordando lo que voy a hacer, todavía continúo mirando hacia adelante, pues esa es realmente la motivación, ese es el ánimo con el que todos los profesionales del sector turístico siempre tienen que mantenerse en este sector, siempre mirando hacia el futuro. Sin más, muchas gracias. Si me permiten, yo voy a ponerme de pie, porque estoy más cómodo. En primer lugar, quería agradecer a María Novela, directora de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, el honor que me hace a darme la oportunidad de dirigirme al futuro de nuestro sector, puesto que eso es lo que para mí representan todos ustedes, así como al rectorado y, por supuesto, a Melissa Torres, que sospecho es la artífice de mi venida aquí hoy, ya que hemos tenido el placer de trabajar unos cuantos años juntos aquí en Barcelona. Estoy realmente muy impresionado de estar aquí, puesto que, como ha recordado María Novela, estoy a punto de dejar la vida activa a finales de año, al menos en la forma actual de mi vida activa. Y como ella ha dicho antes, y como decía un cómico francés muy conocido, tengo el futuro en la espalda y solo lo voy a tener enfrente cada vez que dé media vuelta. Pues hoy he dado media vuelta y aquí están todos ustedes que son, lo que a mí respecta, el futuro de nuestra industria y el futuro del turismo y de la hostelería nacional. Hoy quizás les sorprenda en mis palabras porque voy a hablar de muchas cosas y no solo de turismo, pero sí que vamos a tocar el tema del turismo, puesto que esto es una escuela de turismo y de dirección hotelera. Pero el turismo es una actividad económica muy importante que, según la Organización Mundial del Turismo, representó el año pasado 1.200 millones de llegadas de turistas a distintos países del mundo. Es decir, que de los 7.000 millones y pico de habitantes del planeta hay un grupo aproximadamente de 700 millones que viajaron y que consiguieron hacer 1.200 llegadas en los distintos países receptores del turismo. Esos 1.200 millones de llegadas que hubo el año pasado son un 4% más de lo que hubo el año anterior, cosa que en periodos de crecimiento pingüe y más bien del 0 y pico, del 1 y pico, del 2, representa un crecimiento muy importante, ya que suponen 50 millones más de llegadas que el año anterior. Este 4% de crecimiento del turismo del año pasado no es una excepción, puesto que es el sexto año consecutivo en que el turismo crece a un ritmo superior al 4%. Y las buenas noticias es que, sin ánimo de ser profeta, creo que podéis esperar lo mismo para unos cuantos años en el futuro, por las razones
que vamos a evocar un poco más adelante. Obviamente este crecimiento de la demanda turística no ha sido uniforme en el planeta global. Ha habido países como Rusia, como Brasil, que por devaluaciones de moneda, bajadas del precio del petróleo y otros múltiples factores de terrorismo, guerras y otros factores que siempre ocurrirán en el planeta, han tenido un crecimiento inferior, siendo los líderes de este crecimiento de turismo el año pasado China y los Estados Unidos. Si queremos hablar de la perspectiva que hay para nuestro trabajo, para nuestra industria, industria que, por cierto, está un poco infravalorada a nivel de la política internacional en prácticamente todos los estados del mundo, por razones múltiples. Una de ellas es la gran fragmentación de los negocios de turismo y de hostelería y la ausencia de grandes grupos, aunque esa consolidación parece que ya ha empezado a tener lugar. En la compañía en la que yo me encuentro hoy, cuando yo empecé a trabajar, teníamos 83 hoteles y 40 años después tenemos 4.500. Eso quiere decir que esa consolidación y ese desarrollo hotelero no es una frase de una charla como la de hoy, ni una visión de un ejecutivo ni de un visionario, es una realidad. Y si leéis, y seguro que sí, leéis la prensa profesional, habréis leído últimamente fusiones, adquisiciones que están teniendo lugar, y eso seguramente será uno de los factores que dé suficiente peso a unas grandes compañías para que por fin, diría yo, se considere la actividad del turismo y la hostelería como una actividad muy importante en el crecimiento del PIB, no solo de nuestro país, en el que es significativamente importante, sino en una gran mayoría de los países. Perdón. Antes de continuar, me gustaría hablarles un poco de una de mis preocupaciones, o quizás debería decir una de mis inquietudes, que es el punto cambiante en el que se encuentra hoy por hoy, a mi modo de ver, la humanidad. Para eso les voy a dar un pequeño paseo por los estudios del Instituto Brookings, que es un think tank que se encuentra en Washington, D.C., en el que un gran economista, Henri Caras, ha hecho un estudio de la evolución de la clase media mundial, que me parece más que interesante compartir con todos ustedes de cara al impacto que el crecimiento de esa clase media mundial va a tener en nuestra actividad turística. Hoy por hoy, y hablando de clase media mundial, hay un debate muy encontrado entre unos estudiosos y otros, porque es muy difícil definir qué es la clase media. Se define comúnmente como una persona que puede gastar entre 10 y 100 dólares diarios. Eso es lo que se considera clase media. Obviamente, dependiendo del país de origen de esa persona, esos importes son muy variables. Hay otros economistas que definen a la clase media como la gente que se puede comprar un vehículo, que se puede comprar un coche en el país en el que vive. Pero lo que no cabe duda es que los más pobres del planeta no viajan, no hacen turismo y no alquilan habitaciones de hoteles. Las habitaciones de hoteles las alquilan esa clase media, y los ricos, que son pocos en el planeta, aunque parezca algunas veces que hay muchos, de los 7.500 millones, quizás haya 100 millones de ricos en el mundo, lo cual, aunque sea una cifra importante, no deja de ser marginal. La realidad es que en el año 2009 había una clase media que representaba aproximadamente 1.845 millones de individuos en el mundo, es decir, grosso modo un tercio de la población ni siquiera llegaba exactamente a ese tercio. Esa clase media se encontraba esencialmente en Europa, en Norteamérica y en América Central y en América del Sur, que representaban en total un 64% de esa clase media, que son los países también emisores de clientes para el turismo a nuestros países receptores. Independientemente de eso, había también en ese periodo de hace 7 años entre un 28 y un 32% de clase media que se encontraba en Asia. Parece que les estoy hablando de cosas que no tienen excesiva
importancia, pero ahora vamos a comprobar que sí que tienen una importancia capital en nuestro futuro, en vuestro futuro, en cómo vamos a tener que evolucionar y cómo vamos a tener que preparar las cosas. Si echamos un vistazo hacia el futuro, hacia las proyecciones de lo que se prevé va a ser el turismo en los años venideros, o dicho de otro modo, ¿cuál va a ser el tamaño de esa clase media? He dicho, en el 2009 representaba 1.800 millones de habitantes. Se estima que en el horizonte del 2030, esos 1.800 millones de habitantes de clase media que podrán hacer turismo y viajar, se habrán convertido en prácticamente 5.000 millones de habitantes en el planeta. Es decir, casi el triple de la gente que hoy se puede permitir moverse, viajar y estar en hoteles. Esa cifra se va a multiplicar por 3. Parece un dato casi de publicidad embustera. Es, gracias para nosotros todos, una realidad económica y una realidad que nos lleva del desarrollo económico muy importante y muy sostenido que hay en los países, sobre todo en Asia, de alta densidad de población. De ahí ese efecto tan gigantesco que va a tener ese crecimiento en la economía mundial. En el año 2009, el 64% de esa clase media éramos nosotros en Occidente, por decirlo de alguna manera, mientras que Asia-Pacífico representaba solo un 28%. En el año 2030 se estima que esa población, esa clase media, estará en un 66% en Asia y que la clase media europea será solo un 27%, europea y americana del total. Eso quiere decir que estamos en un momento que es realmente una bisagra. Seguramente estamos en un punto en el que estamos basculando de un centro económico que se sitúa entre Europa y América a un centro económico mundial que se situará clarísimamente en Asia. Y eso, sin lugar a dudas, va a tener grandes consecuencias, ya tiene, de hecho. No hay un día que no leamos en prensa adquisiciones de grandes grupos asiáticos, de grandes empresas y de grandes activos en el mundo del oeste, por decirlo de alguna manera. Y eso seguramente va a tener un impacto fundamental para todos nuestros negocios y para nuestra manera de ver el mundo. Si hablamos en términos de consumo, esa diferencia se prevé que sea aún mayor. Hoy por hoy el 71% del consumo sigue estando en manos de Norteamérica, Europa y América Central y del Sur, mientras que el consumo de Asia-Pacífico representa solo el 21%, pero eso también se prevé que en el horizonte 2030 se haya totalmente invertido y el consumo occidental no represente más que un 36% del consumo mundial, mientras que el consumo asiático representará a él ya un 60% del total. Todos estos datos que les estoy dando, que son un poco aburridos, porque son números, y voluntariamente no he querido traer ninguna lámina para no darles el peñazo por ser un poco educado, poniendo gráficos y tablas en la pantalla. Me parecen muy importantes porque países que hoy son fundamentales en nuestros negocios, como Estados Unidos, y que representan el 21% del consumo mundial, no representarán más que el 7% dentro de 2 años. Y países como India, que hoy no representan ni siquiera un 3% del consumo mundial, representarán un 23% en el año 2030. Países como China, que hoy representan un 4% del consumo mundial, representarán un 18%. Y mientras que países como Alemania, que hoy representa un 6%, no representará más que un 3%. Eso quiere decir que quizás, y digo quizás, porque como les he dicho antes, no quiero ser profeta ni hacer predicciones de ningún tipo, simplemente me limito a darles una serie de hechos reales que corresponden a la evolución que está teniendo el mundo en el que vivimos, para que todos juntos, y cuando hablo de todos juntos hablo de los antiguos como yo y de los nuevos como ustedes,
empecemos a pensar que quizás estemos ante un cambio que nos llega y que no hemos acabado de medir del todo, porque es un cambio que se va haciendo de manera muy progresiva, muy lenta, pero muy constante. Y al estar confrontados a ese cambio de manera, digamos, con pequeños toques, a medida que va pasando el tiempo, quizás no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Bueno, la buena noticia de todo lo que les estoy contando, que no son cosas mías, sino de gente bastante más lista que yo, que trabaja en instituciones como la institución Brookings, la buena noticia de todo esto es que parece que no deberíamos estar preocupados por el futuro de nuestros puestos de trabajo ni por la evolución de nuestro negocio. Y créanme, solo eso ya es una muy buena noticia, porque quiere decir que el crecimiento de nuestro sector va a ser constante, quizás siga creciendo al ritmo del 4%. Creo que la semana pasada en un periódico de este país había un artículo que decía que China va a tener que reclutar 100 pilotos de líneas aéreas cada semana en los próximos 15 años y que los fabricantes de aviones no iban a dar abasto para fabricar todos los aviones que iban a tener que fabricar para transportar a todos esos turistas que nosotros queremos ver allá donde nuestro futuro nos lleve. La buena noticia es esa, la buena noticia es que estamos en un sector de actividad que, al contrario de otros sectores industriales y bienes de equipo, parece que tienen un techo y tienen que inventar necesidades nuevas. Parece que nosotros no vamos a tener que inventar esas necesidades nuevas, sino que esas necesidades nuevas se están inventando solas en esos países con ese crecimiento económico. Pero ¿qué significado tiene ese crecimiento económico? ¿Qué turismo va a hacer ese nuevo tipo de clase media? ¿Va a ser un turismo sostenible? ¿Va a ser un turismo ecológico? ¿Van a preferir ir a ver la selva del Amazonas o el río Zambeze? ¿O van a preferir venir a ver París, Nueva York, Londres o Barcelona? ¿Cómo se va a orientar ese turismo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que ese turismo emergente que se está creando vamos a atraer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué movimientos? ¿Qué acciones comerciales? ¿Cómo vamos a promocionar nosotros nuestros negocios de cara a ese futuro y de cara a ese nuevo yacimiento de clientes que parece que está a punto de brotar y para el que no necesariamente estamos preparados ni nos estamos necesariamente preparando? Si lo que acabamos de oír o lo que acabo yo de decir de lo que dice este instituto, esta institución americana, si todo esto se revela cierto, eso quiere decir que en un futuro no muy lejano, esto que estamos hablando de un futuro a 14 años vista, casi el 60% de nuestros clientes van a ser asiáticos. ¿Estamos preparados para recibir una clientela con una cultura tan diferente a la nuestra? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos a recibirlos? Yo, sinceramente, no tengo las respuestas. Hay muchas grandes empresas y muchos establecimientos de todo tipo que ya han entendido ese crecimiento, que ya tienen cabezas de puente en esas zonas en las que hay ese desarrollo económico que está produciendo ese yacimiento de nueva clientela para nosotros. Otras todavía no lo han entendido. ¿Cómo vamos a enfrentarnos nosotros a ese cambio? ¿Cómo va a ser el turismo en el futuro? ¿Se van a acostumbrar a nuestras marcas occidentales? ¿Se van a acostumbrar a los tipos de hoteles que tenemos? ¿Es eso realmente lo que van a querer? ¿Cómo tienen que invertir los inversores? ¿Cómo tienen que construir los hoteles del futuro? ¿Qué forma tienen que tener? ¿Qué servicios serán los importantes? ¿Qué es lo que será prioritario para este nuevo tipo de clientes que vamos a tener? Lo que sí que parece claro, a la raíz y a la vista de la evolución que están teniendo las grandes cadenas de hostelería en el mundo, es que cada vez hay más cadenas hoteleras que tienen más marcas distintas, cada una con unos estándares más precisos y con una tipología extremadamente bien definida y en la que no quieren hacer compromisos. ¿Es esa la solución? ¿Tener un abanico de marcas que se pueda adaptar a todo tipo de mercados?
¿Podrá existir todavía ese hotel internacional destinado a ser el hotel en el que se aloja todo tipo de cliente, venga de donde venga y tenga el presupuesto que tenga en función de las aperturas y cierres de distintos precios? Lo que sí parece que está claro es que vamos a tener un futuro en nuestro sector extremadamente interesante. Y ese futuro lo van a gestionar ustedes. Los que como yo hemos llegado hasta aquí, hemos gestionado ya ese crecimiento que ha habido en estos últimos años, pero el futuro es de ustedes. Y mi mensaje hoy para todos ustedes es que mantengan los ojos bien abiertos y que sean muy abiertos al cambio y que sean muy observadores y que tomen las decisiones. Cuando yo estaba empezando hace ya más de 35 años en el Hotel Hilton de París, uno de mis vicepresidentes de aquella época, que era para nosotros una persona súper importante, puesto que llevaba a todos los hoteles de Europa, África y Medio Oriente, me dijo un día: cuando seas mayor y seas ejecutivo, si tomas una buena decisión cada 3 y tomas siempre decisiones, serás un buen ejecutivo. Y realmente me dejó un poco sorprendido cuando me dijo que si me equivocaba 2 veces de cada 3, podría ser un buen ejecutivo. Y aunque sobre el momento no me atreví a hacerle la pregunta, esa frase me quedó en el cráneo durante unos días, hasta que ya no pude más, y fui a llamar a la puerta de su oficina y le pregunté si tenía un minuto. Cuando su secretaria me abrió la puerta y me hizo pasar, un poco asustado, que era como entré en su oficina, a pesar de que era una persona relativamente cercana, le dije: mire, no entiendo muy bien, usted me dijo que si tomaba una buena decisión cada 3, sería un buen ejecutivo, y no entiendo cómo se puede ser bueno equivocándose 2 de cada 3. ¿Me lo puede explicar otra vez? Que creo que no lo he entendido bien. Y me dijo: no es que no lo hayas entendido bien, es que no me has escuchado bien. Lo que yo te dije es que siempre tendrás que estar tomando decisiones. Y que si tomas una buena de cada 3, serías un buen ejecutivo, porque cada vez que te des cuenta de que has tomado una mala, tomarás una decisión y corregirás la mala que has tomado. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hoy estamos tomando decisiones en lo que respecta a las construcciones de los hoteles, en lo que respecta a las políticas de desarrollo, en lo que respecta a las políticas de distribución, en lo que respecta a la digitalización de la distribución y del mundo en el que vivimos, en lo que respecta a una serie de cosas, y que, aunque hayamos tomado esas decisiones, que en su momento nos han parecido buenas decisiones, tendremos que estar siempre vigilando que no hayamos metido la pata, y tenemos que estar muy seguros de que eso es lo que hace falta mañana y no lo que hacía falta ayer. Y si ese es el caso, tendremos que volver a tomar decisiones para cambiar aquellas que tomamos en ese momento. ¿Son esos los únicos retos a los que nos tenemos que enfrentar? Pues seguramente no. Seguramente nos tendremos que enfrentar a otros retos. Nuestro sector, desgraciadamente, no es un sector, por decirlo en términos actuales, demasiado sexy para muchos jóvenes. Hay muy poca gente hoy en día que sueña con hacer carrera en nuestro negocio. Y como acabamos de ver, parece ser que vamos a tener un crecimiento sustancial. Algo habremos hecho mal la gente de mi generación para que eso sea así y que este sector de actividad haya perdido interés. Sí que es cierto que es un sector de actividad fantástico, apasionante, diverso. Hay que trabajar mucho, sí, es verdad, pero hay que divertirse mucho. No conozco a ningún golfista al que vayas a decirle que con 9 años ya basta en vez de 18, que no quiera darte con un hierro 7 en la cabeza porque se lo está pasando bien. Y cuantos más hoyos juegue, mejor se lo pasa. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, encontrar ese trabajo que nos gusta hasta ese nivel y trabajar sin contar, porque dejará de ser un trabajo el día que lo pasemos bien cuando vayamos a la oficina, al hotel o a la empresa en la que estemos trabajando. Pero eso no deja de crearnos otra serie de preguntas. ¿Cómo vamos a reclutar el futuro?
¿Qué proyecto vamos a proponer a nuestro personal para que se puedan desarrollar en nuestras empresas? ¿Cómo le vamos a vender nuestro sector de actividad para que sean felices dentro de él? ¿Cómo vamos? Acabamos de hablar de la serie de cambios que se avecinan, porque estamos en un punto de inflexión, como hemos dicho antes, entre el oeste y el este. ¿Cómo eso va a afectar a nuestro sector? ¿Cómo vamos a vencer esa resistencia tan natural al cambio que tienen una gran parte de los seres humanos? ¿Cómo vamos a controlar los costes que siguen subiendo y los precios que siguen bajando? ¿Cómo vamos a gestionar la distribución? Todas esas son las preguntas a las que ustedes van a tener que buscar respuestas. Y mi mensaje para todos ustedes es que, aunque en un momento dado encuentren la respuesta, nunca se den por satisfechos con la respuesta que han encontrado y sigan monitorizando si esa respuesta es válida en el tiempo que nos lleva. Una cosa está clara, el futuro es entusiasmante. Ya me hubiera gustado a mí empezar mi carrera en un mundo en el que las grandes compañías abren 100, 200, 300 hoteles cada año. Ya me hubiera gustado a mí empezar mi carrera en este sector en un momento en el que las perspectivas de crecimiento sean las perspectivas que tienen ustedes ahora. Así que lo único que me queda por añadir es la formación que están adquiriendo aquí será esencial, el seguimiento de la evolución no solo de nuestro sector, sino de la economía en general y de la evolución global del planeta será fundamental para que podamos hacer frente a todos esos retos y para que quizás dentro de unos años alguno de ustedes esté aquí en mi lugar haciendo esta charla a la promoción que llevará las riendas de nuestro sector entre el año 2050 y el año 2080. Y ese es mi mensaje para todos ustedes hoy, es un mensaje optimista, de crecimiento, de garantía y de seguridad, de esfuerzo, pero que, como lo he dicho, el esfuerzo por inversión deja de ser esfuerzo y se convierte en eso, solo en diversión. De ahí que yo comentara a María Noguera que he trabajado mucho, pero me lo he pasado muy bien. Y eso, sinceramente, es lo que les deseo a todos ustedes para cuando terminen su ciclo en la universidad y para los 40 años siguientes, que es la suerte que yo he tenido en mi carrera profesional. Muchas gracias.